todos, a todas. La verdad que es un gusto que hoy nos encontremos. Gusto doble, obviamente, por las personas que nos están acompañando, también por encontrarnos, ¿no? Porque es recuperar esta cosa del cara a cara en los encuentros, un día especial que ya va a ser mencionado, pero no por eso menos importante. Creo que, bueno, Alejandra va a hacer alguna mención. Para un docente no hay nada mejor, me parece, ni un mejor homenaje que seguir pensando y seguir trabajando en esto de la educación, que es lo que nos gusta. Así que, bueno, hoy contamos con la presencia de Patricia, de Walter, y obviamente le vamos a dar una relevancia institucional. Así que, bienvenidos a todos. Nos va a contar Silvina con quiénes contamos. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradecemos a quienes hoy nos acompañan y comparten esta conferencia. Autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, investigadores del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales. También están presentes especialistas y autoridades de la carrera de posgrado, de la especialización en Nuevas Infancias y Juventudes. Acompaña la directora de la carrera de profesorado y licenciatura en Educación Inicial, junto a integrantes del Consejo. La coordinadora de las instituciones preuniversitarias del nivel inicial, el equipo docente de la ludoteca de la Facultad de Ciencias Humanas, profesores de institutos superiores de formación docente, autoridades de la Universidad Barrial, de la UNICEN, representantes de la Subsecretaría de Educación Municipal, autoridades escolares de nuestra ciudad y distritos cercanos, representantes de gremios que nuclean a trabajadores docentes, directivos, supervisores, educadores, graduados y estudiantes. Bueno, y la mesa, toda gente conocida. Acá vamos a darle la palabra en primer lugar a Alejandra Ballester, que es de nuestra carrera, pero en este momento está representando institucionalmente a la Secretaría Académica de nuestra facultad. Ella es la vicesecretaria, subsecretaria, yo siempre digo así, subsecretaria académica de nuestra facultad. Y después va a tomar la palabra también para dar la bienvenida Rosana Corrado, que es la directora de la carrera de licenciatura, del profesorado de licenciatura en Educación Inicial. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos. En nombre de las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas, darles la bienvenida. Y antes de iniciar con esta charla, con esta conversación, agradecerles la presencia a Patricia y a Walter. Necesito hacer una muy breve referencia y un homenaje, porque para nosotros hoy es un día especial, es un día con una ausencia llena de presencia. Utilizo sus frases para parafrasearlo, parafraseo. Ayer perdimos a un entrañable compañero, el licenciado Alejandro Mestoy, alguien que dio clases durante 32 años en nuestra facultad, en las carreras de Educación Inicial, de Ciencias de la Educación y de Trabajo Social, y fue una enorme persona y un enorme profesional que también desde el área de bienestar estudiantil, como psicólogo, acompañó, reflotó carreras, apostó a la permanencia de nuestros estudiantes desde el acompañamiento humano, ¿sí?, que es el que vale. Así que no quería dejar de mencionarlo y en estas palabras hacerle un breve homenaje. También es un día un poco gris para nosotros, dados los acontecimientos mundiales de público conocimiento, porque hoy también se inicia el juicio a la huerta, una lucha inclaudicable que estamos teniendo de diferentes actores, actrices, organizaciones de nuestra comunidad para que esto efectivamente se realizara en Tandil, y sabemos lo que eso implica y lo que conmueve. Pero bueno, la vida misma, ¿no?
y hoy también renovando también el compromiso con la educación inicial. Es bueno encontrarnos, presencialmente, es bueno empezar a hablar de cómo, de problematizarnos acerca de cómo seguir mejorando la educación para nuestras niñeces, repensarnos desde ese lugar, así que la vida misma. Conectémonos con eso ahora, con la educación de nuestras infancias, y qué mejor que hacerlo en comunidad, ¿no? Con la presencia de docentes, investigadores, investigadoras, inspectoras, estudiantes, docentes del nivel. Así que bueno, nada más. Por mi parte, agradecerles la presencia, y como también en los días grises está bueno estar juntos, después de esta presentación vamos a bajar para que Walter pueda, y Patricia también, compartir lo que trajeron hoy para decirnos. Muchas gracias. Bueno, reitero lo que dijo mi compañera y amiga Alejandra Ballester. Les doy la bienvenida y las buenas tardes a todos y a todas las presentes en esta tarde tan especial de febrero. Y bueno, como dijo Ale, para toda la comunidad universitaria de la UNICEN, y en particular para quienes pertenecemos a la Facultad de Ciencias Humanas, estamos conmovidos por la partida inesperada de Alejandro, y bueno, todo nuestro reconocimiento, nuestro homenaje público, nuestra gratitud para él y para sus afectos y familia. Bueno, como directora y representante del Consejo de Carrera del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, realmente, más allá del día o las circunstancias, es un privilegio, es un placer contar con la presencia de Patricia Redondo, la directora actual provincial de Educación Inicial, y con el doctor Walter Cohen, que en lo personal lo he leído o lo he googleado muchas veces, pero no tenía el placer de conocerlo personalmente. Bienvenidos. Gracias. Realmente, para nosotros, como decía María, esta vuelta a la presencialidad es nuestra primera actividad de encontrarnos o reencontrarnos en esta conferencia que nos motiva a repensar juntos de qué trata, ¿no? ¿Qué significa, qué sentido, cómo resignificar y reflexionar acerca de enseñar y filosofar, o filosofar y enseñar, ¿no? A nuestras infancias o a las infancias en plural en los jardines. Así que estamos realmente interesados en escucharlos, en aprender de ustedes hoy, de poder abrir el diálogo, el intercambio de manera presencial, y decirles que, bueno, todos sabemos la situación difícil que estamos viviendo y atravesando la humanidad toda por los acontecimientos que referenció recién Ale, y también por el acontecimiento de la pandemia. Estamos también como institución formadora ante múltiples desafíos y repensando también la formación docente, el dinamismo de los campos profesionales, lo que significa educar y cuidar a las infancias en plural, y sabemos que muchos de los aquí presentes nos une este compromiso y este desafío. Así que agradecerles a todos la presencia y simplemente darle la palabra a nuestra querida y prestigiosa Patricia Redondo. Gracias. Bueno, le damos la palabra a la doctora Patricia Redondo, directora provincial de Educación Inicial, comprometida maestra, investigadora, educadora, que ha hecho de los temas referidos a la infancia y la educación
un entramado de interés continuo en el que ha sabido fundir actividades de asesoramiento, escrituras académicas, dictado de cátedras, conferencias en la región y en el exterior. Todos y todas quienes estamos aquí conocemos su trabajo artesanal y sostenido con las infancias. Te invitamos, Patricia, a tomar la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos aquí, bueno, llegando de unos días intensos. Primero agradecer y celebrar ambas cosas. Agradecer la oportunidad. Creo que siempre es preciso ser conscientes y habiendo atravesado estos 2 años, la enorme oportunidad que significa los encuentros, la oportunidad que significa pensar en común, o como dice Rita Segato, algo que me gusta mucho, que es conversar en pensamiento. Entonces, bueno, agradecer a las autoridades, Roxana, Alejandra, y en nombre de ustedes, bueno, Alicia, al rector, agradecer a quienes nos acompañan en la diaria, nuestras inspectoras, a Florencia, la jefa distrital, no logro ver si está Ana, nuestra jefa regional, bueno, y a todas nuestras maestras, maestros, directores, compañeros del sindicato, de las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales, todos y todas aquellas que hacemos, hablaba con Walter yo no estoy sola, por supuesto, en las tareas un poco de estas magnitudes que tenemos hoy, solo se pueden pensar entre varias y entre varios, y aquí también está nuestro equipo, está Mari Rimoli, que es de la universidad, pero también es del equipo provincial de nivel inicial, y está Graciela Merino, que viene andando con nosotros desde muy temprano, compañera y colega de la dirección provincial. Traigo el saludo de toda nuestra dirección, de todo nuestro equipo, que estuvo durante todo el día de hoy, una jornada muy hermosa, bajo la lluvia, con más de 120 docentes, de 100 jardines de toda la provincia, o de parte de la provincia, inspirados en caminatas filosóficas y caminatas botánicas, para poder abrir mundos y, como dice Magellan, tender manteles y hacer de la escolé la oportunidad de un tiempo libre para que los niños puedan ser niños efectivamente. Solo agradecer, como directora provincial, he tenido muchas oportunidades de acompañar y estar en Tandil, en la UNICEN, en el SUTEBA, en escuelas, en distintas situaciones, y yo en lo personal y en lo profesional lo vivo como el agua que fluye, como escribió Marguerite Yourcenar, no como una cuestión de cargos o de posiciones, sino como ir sosteniendo en común los mismos modos de mirar, no las mismas palabras, pero los mismos sentires, las mismas pasiones por sostener derechos y ampliar esperanzas y emancipaciones. Y aquí tengo a mi derecha un amigo, entrañable amigo, filósofo, maestro, viajero, viajante, educador, menino, que es Walter Cohen. Saben ustedes que disfrutamos de sus lecturas, más de 30 libros como autor y coautor. Y aquí está dejando su último libro, último, porque ya tiene en preparación otro, que es Paulo Freire, un menino de 100 años, que queda aquí, uno en la universidad, y va a quedar uno aquí para los equipos directivos de Lobería y de Tandil. Pero tuvo otro libro previo, que tiene muy poco tiempo, que fue un libro que llegó justo a tiempo, en momentos que Paulo Freire, en el país de Bolsonaro, en este país que tanto amamos primero, que no es el país de Bolsonaro, pero que es donde está Bolsonaro gobernando, donde el patrono de educación, Paulo Freire, se lo quiso defenestrar y que no continúe siéndolo, para el pueblo brasilero y los educadores brasileros y para todos nosotros. Walter, con una sensibilidad extrema, también con muchísimo estudio y muchísima lectura, nos regaló, porque la verdad nos regaló, un bellísimo libro que se llama
Paulo Freire, Mais do que Nunca, en portugués, pero que tiene su versión en español y tiene su versión en inglés. Y está de descarga gratuita en las ediciones Nefi, y allí uno puede volver una y otra vez a encontrarse con un diálogo, con una biografía filosófica de Paulo Freire, pero también encontrarse con el pensamiento de Walter errante, con el pensamiento de Walter infantil y también con un pensamiento filosófico agudo que nos invita a inquietarnos cada día con preguntas distintas sobre el mundo, sobre la vida, sobre las infancias. Tengo aquí el currículum y sí quiero, en general no lo hago, habitualmente no lo hago, pero solo dar algunas pistas. Él estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en México, realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de París y también en la Universidad de Columbia. Tiene como áreas el área de la filosofía, las cuestiones de la infancia, la filosofía antigua, y tiene cuestiones, detalles muy amorosos, que es que cuando uno está bajo su ala escribiendo una tesis de doctorado en un aeropuerto, te puede explicar por WhatsApp la categoría de venir de Deleuze. Esas cuestiones solo los tesistas y los doctorandos en pleno proceso podemos agradecer a los directores en situaciones extremas. Eso habla de una generosidad. Como investigador ha formado muchísimos doctorandos y doctorandos maestrandos de todas partes del mundo que van como una cita amorosa al atelier del NEFI, del Núcleo de Estudios de Infancias de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, donde llegamos al andar número 12 de distintas partes, donde llegan desde Grecia filósofos, donde llegan de distintas partes del mundo, y allí el que llega con el nombre más rutilante, con los libros más vendidos, se sienta en un atelier a escuchar tal vez o a conversar con un niño que viene de Caxias, que es como si fuese un conurbano bonaerense. Esa relación educativa es lo que uno aprende cada día caminando con Walter. Entonces hoy la idea es que la conferencia es la de él, no yo. No, eso no está. Así es así, es así. Y contarles que venimos de Puerta de Hierro ayer en La Matanza. Anoche decíamos, bueno, una noche en Puerta, salimos muy tarde por la noche y empezamos muy temprano en La Plata. Hoy estamos en Tandil y mañana saldremos a nuestros jardines de infantes, allí donde estarán los niños. Estamos muy felices y también muy felices de saber que hoy coincide con el inicio del juicio de la Huerta, porque nuestras democracias son todavía democracias que necesitan fortalecerse muchísimo, no solo en el terreno de la educación pública, en los derechos humanos y en la conquista de una buena vida, un buen vivir para todo nuestro pueblo. Así que muchas gracias a la universidad, muchas gracias a cada uno y a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. No quiero dejar de decir que hoy a la mañana y hoy más aquí también recordar a quienes parten y han partido en este tiempo tan complejo y tan inédito. Son parte de nuestro presente y los llevamos con nosotros. Muchas gracias y bienvenidos a esta charla de Walter Cohen. Bajamos. No es cierto que ustedes no aceptan, ¿verdad? Que es una charla de Walter Cohen con Patricia Redondo, al menos. ¿Viste, Patri? Walter, este es inalámbrico, mirá. Para que te puedas mover, porque sabemos que a vos sentado ahí quietito no, no es lo tuyo. Buenísimo. Bárbaro. Sí, voy a acercarme. Bárbaro. Bueno, buenas tardes, buenas noches. En Brasil se dice buenas noches a partir de las 6 de la tarde. Aquí no, ¿no? Bueno, buenas tardes. Es un gusto grande
una alegría grande. El tiempo es curioso, ¿verdad? Cuando Patri recién decía de la coincidencia, saben que los griegos antiguos tenían 3 palabras para decir tiempo. Una tiene que ver con esto de la oportunidad, que es el kairos, que es el momento oportuno. Porque la otra palabra es cronos. Cronos es el tiempo del reloj, del calendario. Es un tiempo sin cualidad. Todos los minutos son cualitativamente iguales. Todos los segundos son iguales. Tienen que serlo. Uno precisa no diferenciar un segundo de otro para poder contar el tiempo. Si no, no podría ordenarlo. Entonces, cronos es el tiempo de la escuela, de las horas, de los currículos, de las reformas curriculares, de las convocatorias a nuevos currículos. Hay que organizar el tiempo y se lo organiza en cantidades que son cualitativamente indiferenciadas. Y es cantidad, es solo cantidad de movimientos. Platón decía el número del movimiento. Aristóteles decía el número del movimiento que se mueve según el antes y el después. O sea, hay movimiento, lo numeramos según relaciones de anterioridad y posterioridad, y eso es tiempo. La vida humana es eso. Desde que nace hasta que muere, son movimientos que siguen esa relación, lo que está antes y lo que está después. ¿Qué es el presente en Cronos? Es un límite, un instante, una hora, entre los movimientos que ya fueron y los movimientos que vendrán. Pero la vida, según Cronos, no es otra cosa que movimientos. Algunos tenemos mucho pasado y menos futuro. Un niño cuando nace es casi todo futuro, pero es solo cantidad de futuro, cantidad de presente, cantidad de pasado. Así es pensada la infancia, generalmente, según Cronos, como una etapa de la vida, que todos nosotros pasamos. Y como los movimientos son sucesivos, consecutivos e irreversibles, nosotros necesitamos dejar la infancia en Cronos para poder ser adultos. Uno no puede ser al mismo tiempo un niño y un adulto, o una niña y una adulta, porque los movimientos son sucesivos y consecutivos e irreversibles. Uno no puede estar en 2 tiempos cronológicos a la vez. Uno tiene que esperar que termine febrero para que empiece marzo. No podemos estar en febrero del 2022 y en febrero del 2023 al mismo tiempo. Sería fantástico. Sería un sueño. O sería un sueño volver atrás y en vez de decir lo que dijimos ayer, que metimos la pata, corregirnos, pero no podemos. Podemos decir otra cosa hoy, pero ayer ya pasó. No hay cómo. Y mañana todavía no pasó, si no, no es mañana. Es una lógica así, matemática. Tranquiliza, porque permite calcular. Algunos no tranquiliza tanto, tranquiliza. Pero algunos los tranquiliza. Es la lógica tipo de la ciencia, de la medicina. Uno va a la medicina, uno va al médico, a la médica, ¿y qué le dice? Tómate esto de 4 en 4 horas. Bueno, algunos dicen eso. 4 en 4 horas, que es Cronos. Uno puede ser hincha de Santa Marina, hincha de Vélez, hincha de cualquier gran equipo del mundo, que le van a dar el mismo tratamiento. No importa. Uno puede ser blanco, negro, gordo, flaco, gustarle el cine, odiar la guerra, pero Cronos es igual para todos. Y Cronos ayuda a organizar. La escuela adora Cronos. La educación adora Cronos. ¿Qué le preguntamos a una niña cuando llega a la escuela? No le preguntamos si le gusta pintar o le gusta escuchar música. Le preguntamos cuántos años tiene. Si tiene 4, la ponemos en esta salita. Si tiene 5, la ponemos en aquella. Si tiene 6, en aquella. En la escuela manda Cronos.
Pero bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que había 3 palabras para tiempo? Kairos, la oportunidad. Kairos es como una cualidad en Cronos. Cronos es completamente indiferenciable. Pero en la vida no son indiferenciables los momentos. Si uno llega a esta charla a las 7:30, llega atrasado. Si uno va a tomar un micro y llega 5 minutos después que el micro salió, se le arruinó el día. O sea, en Kairos hay un momento para hacer las cosas. Hay un momento para un proyecto, para una consulta popular. Hay un momento para un amor, para encontrar. A veces 2 personas se encuentran, se miran y si se encuentran en otro momento, hay una explosión. Porque hay momentos para las emociones, para los afectos. En la escuela Kairos es muy importante. Es muy importante. Y a veces le erramos al Kairos y es un desastre. Y a veces acertamos, se encuentra y nace un mundo. Bueno, pero el tiempo de verdad es el tercero. Porque mire, Cronos y Kairos lo ocupan casi todo. Pero las cosas más interesantes de la vida pasan en otro tiempo, que los griegos llamaban aion, y que Heráclito dice en el fragmento 52 que es el tiempo de un niño o una niña que juega. Aion, que no tiene cantidad, que no se vieron. Cronos, yo decía el número del movimiento según el antes y el después. En aion no hay ni antes ni después. Es como si fuera un tiempo presente, un tiempo de intensidades, un tiempo de un poeta que escribe, de un pintor que pinta, de un niño que juega, o de los amantes también. No se puede hacer el amor en Cronos, no se puede crear en Cronos, no se puede jugar en Cronos. Nosotros cuando decimos, ¿vamos a jugar? Sí, tengo 10 minutos. ¿Cómo vas a jugar en 10 minutos? Si jugar quiere decir olvidarse que hay minutos. Uno tiene que suspender los minutos. ¿Cómo uno va a apreciar un atardecer, por ejemplo, mirando el reloj? Bueno, aion es el tiempo de la infancia. ¿Y cuál es el tiempo de la educación? El tiempo de la escuela es Cronos. Pero ¿cuál es el tiempo de la educación? Miren, yo estoy buscando lo que decirles, ¿se dan cuenta? Estoy buscando un tiempo además. Porque estas cosas no se... O sea, si yo estuviera... Ese es el problema de los que nos sentimos muy, muy cerca de la infancia. Que nos es difícil salir de aion. Que imaginen, para mí, si yo fuera un profesor académico, Cronos, preparo una charla, media hora, la leo, me voy tranquilo y resuelto el problema. Pero, ¿cuál es la gracia para los que estamos cerca de la infancia? El tiempo hay que buscarlo. Hay que buscar cómo comenzar. Yo les dije todo esto sobre el tiempo, en realidad buscando cómo comenzar. No sabía cómo comenzar, pero ahora encontré un comienzo. ¿Ven mi alegría? Encontré un comienzo. O sea que en realidad siento que ahora vamos a empezar. Todo esto de Cronos, aion y Kairos fue un camino para comenzar. ¿Y qué significa comenzar? ¿Cómo sabemos que comenzamos algo? ¿Cuándo comienza algo? ¿Cuándo comienza un encuentro? Ustedes pueden decir, es un poco pretencioso, porque yo puedo creer que estoy comenzando. Pero ¿y ustedes? ¿Cuándo comenzaron? ¿Comenzaron? ¿Van a comenzar conmigo? ¿O ya comenzaron?
cuando recibieron la invitación, cuando se levantaron hoy y pensaron lo que iban a hacer, cuando decidieron estudiar educación, o cuando empezaron a pensar en la infancia, o como dijo una niña anoche en la matanza, o cuando nacimos. ¿Cuándo comienza un encuentro? ¿Y quiénes comienzan un encuentro? ¿Cuándo comienza una actividad nuestra en una salita de jardín? ¿Y quiénes comienzan? ¿Y estamos atentos a si todas y todos comienzan? ¿O pensamos que pueden comenzar algunos y otros no importa si comienzan? ¿Ven que no es fácil comenzar? Y que en realidad preparar una charla y hablar por 30 minutos no tiene nada que ver con comenzar. ¿Cómo se comienza? Es el secreto de la infancia. Porque la infancia no es al fin un comienzo. Pero saben, hay muchas maneras de pensar los comienzos, los medios y los fines. ¿Saben cuál es la forma con que los griegos representaban a Ión? Un círculo. Cronos es una línea. Es como la vida una línea, etapas. La infancia, la adolescencia, la madurez, la vejez. Cronos es una línea que pasa, como les decía antes, irreversible, no se puede volver atrás. Ión es un círculo. ¿Y dónde comienza un círculo? En cualquier punto. Pero atención, si empieza en un punto, también va a terminar en ese punto. Un círculo puede comenzar en cualquier lugar, en cualquier punto, con tal de que termine en ese mismo punto. O sea, en el círculo el fin y el inicio coinciden. Entonces, ¿estamos comenzando o estamos terminando? ¿O cómo sabemos diferenciar un comienzo de un fin? ¿O será también que en un círculo no hay ni comienzo ni fin? ¿Será que lo que importa no es el comienzo ni el fin, sino el medio, sino el camino? Como decía un poeta brasilero, Guimarães Rosa, lo más interesante en los ríos no está en las márgenes, sino en la travesía. La vida nos preocupa el comienzo, el fin o la travesía. Miren, yo les decía que encontré dónde comenzar, pero no lo había encontrado. En realidad ahora lo encontré. Porque veo que ustedes están mirando de otra manera. Y si yo comenzaba no tenía gracia. Entonces cuando creí que había encontrado el comienzo, me di cuenta que estaba comenzando solo. Y ahora me parece que estamos comenzando más. Pero todavía no todas. Entonces todavía no vamos a comenzar. En realidad estoy haciendo más tiempo para comenzar. Y no se preocupen si encuentro el comienzo cuando tengamos que terminar. Porque estamos en Ión, en un círculo. Entonces en realidad, ¿quién dice que estamos terminando? A lo mejor estamos preparándonos para comenzar. ¿Será que la vida es una larga preparación para comenzar? ¿Será que la docencia es una larga preparación para un día, quién sabe, comenzar? ¿Pero cómo? ¿Prepararse para...? ¿Hay algo antes del comienzo? El comienzo no es el comienzo. Si es un comienzo, no puede haber nada antes del comienzo, porque si no, eso que habría antes sería el comienzo. Se ríe como loca. ¿No es cierto? ¿Cómo? Totalmente. O sea, si una cosa es el comienzo, porque no hay nada antes. Si no, sería lo que hay antes sería el comienzo. Entonces, ¿podemos estar antes del comienzo? ¿Podemos? ¿Y qué? ¿Qué está antes del comienzo? Después del comienzo sí. Sí, después del comienzo sí, porque el comienzo comienza. Pero antes,
¿Pensar? ¿En el comienzo? Pero entonces comenzamos. Si estamos pensando en el comienzo es porque ya comenzamos. La pregunta es si puede haber algo antes del comienzo. El deseo. Pero entonces comenzamos deseando. Es un deseo que comienza. ¿Qué puede estar antes del comienzo? La oportunidad de comenzar. Puede ser un comienzo oportuno o inoportuno. Pero es un comienzo. Terminando otra cosa, terminamos otra cosa y comenzamos. Pero entonces no es el primer comienzo, es porque esa cosa que terminó comenzó en algún momento. Queremos ordenar por cronos. Pensamos en cronos, somos muy cronológicos. Estamos hechos de cronos. La escuela hizo un gran trabajo con nosotros. Aprendimos re bien. Porque vean, muy organizadamente. Esa es una de las cosas principales que aprendemos en la escuela. Un tiempo, cronos. Aprendemos a experimentar el tiempo de otra manera. Porque antes de la escuela nosotros pensamos que los niños, las niñas tienen muchos problemas con el tiempo, con la hora, decimos, tienen muchos problemas. Y entonces los educamos para que se vuelvan esos sujetos cronológicos que ahora somos todos. Pero muy bien, quiere decir entonces que comenzar es una cuestión de cronos. Y tal vez en otro tiempo lo que estemos haciendo sea algo que no tenga necesariamente que ver con comenzar. Porque comenzar implica una secuencia. Y si estamos en un tiempo en que no hay secuencia, tal vez no comenzamos, sino que simplemente estamos. Y saben que esto tiene mucho que ver con Paulo Freire. Mucho que ver todo el tiempo. Porque, y con la infancia también, naturalmente. Porque uno naturalizó que la infancia es una cuestión de cronos. Naturalizamos que la infancia es una etapa de la vida. La primera, el comienzo de la vida. Y naturalizamos que la infancia es cuestión de medir el tiempo. Si tenés tantos años, estás en la etapa de... Iba a decir ahora la niñez, que es otra cuestión interesante, ¿verdad? La infancia y la niñez. Tal vez la niñez, podamos decir, es más cronológica y la infancia está en otro tiempo. Pero les decía que tiene mucho que ver con Paulo Freire, porque Paulo Freire se ocupó mucho de la infancia sin ocuparse para nada de la niñez. Para Paulo Freire la infancia era principal y sin embargo no se ocupó de la educación de niñas y niños. Saben que Paulo Freire se ocupó sobre todo de la educación de jóvenes y adultos. Yo tuve la suerte ahora de hacer un viaje maravilloso, soy un suertudo. Estar acá es una suerte inmensa que le agradezco a Patricia y a ustedes. Tuve la suerte de hacer un viaje ahora hace poco, entre agosto y diciembre. Eran 100 días para festejar los 100 años de Paulo Freire, que fueron en septiembre, el 19 de septiembre, Paulo Freire hizo 100 años. Y pensamos que era bueno hacer un viaje por el Nordeste, que es la región donde nació y Paulo Freire. El Nordeste en Brasil es una región muy fuerte. Lula es nordestino. Aquí no sé, un equivalente tal vez, no sé qué sería, pero es una región muy despreciada, muy descalificada por el sudeste, que es donde están San Pablo, Río, Belo Horizonte. Está el poder económico. Como que Brasil, si no fuera por el nordeste, estaría mucho más desarrollado. Terrible. Y hay un prejuicio así con los nordestinos. Y entonces tuve la suerte de hacer ese viaje. Es una región extraordinaria, es una región maravillosa. Terminaron siendo 110 días, porque era difícil terminar el viaje, era tan bueno que... Y como yo tenía todas las actividades de la universidad online, entonces podía estar en cualquier lugar, era bárbaro, tenía su lado bueno el Zoom.
Pero claro, yo tenía la presencialidad en esos 110 días. Estaba diciéndole a Patricia, hicimos más de 150 experiencias de lo que yo llamo una pedagogía menina de la pregunta, una pedagogía infantil de la pregunta. En escuelas, en jardines, en asentamientos, en escuelas indígenas, extraordinaria, una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Y encontré a los exalumnos del curso de Paulo Freire de Angicos de 1963. Fui a Angicos, Paulo Freire hizo un primer curso, es como la infancia de Paulo Freire, Angicos. Es una ciudad, sí, 3.000 habitantes, en un estado que se llama Río Grande do Norte, en una región muy seca, en el interior de Río Grande do Norte, muy pobre. Y Paulo Freire, en 1963, en una época en que en Brasil los analfabetos no votaban, y Brasil tenía 40 millones de analfabetos, y todavía tiene como 15 millones, hoy. 57 años después, Brasil tiene hoy 15 millones de analfabetos. En ese momento tenía 40 millones, no votaban. Entonces Paulo Freire comenzó una experiencia en Angicos que alfabetizó 300 adultos en 40 horas. Que fue la primera experiencia potente de Paulo Freire como alfabetizador de jóvenes y adultos. Había 2 niños, en verdad, 2 niñas, que los encontré ahora, porque, claro, en el 63 los jóvenes y adultos hay 15 vivos de los 300, porque pasaron 57 años, eran adultos. Encontré a 13 de los 15 y a 2 que se colaron. Una niña, Eneida, que... No, se colaron en el curso, porque... No, porque los vi ahora después del libro. Ellos están Eneida estaba con los padres. Entonces fue el segundo día a acompañar a los padres, porque no tenían con quién dejarla. Se sentó ahí, qué sé yo, y acabó siendo alfabetizada también. Y yo les decía esto, les contaba esto. Después Paulo Freire, en el 64, fue convocado, porque el curso ese tuvo un impacto muy grande. El presidente de Brasil en aquel momento fue el último día para ver cómo leían las personas estas, que eran analfabetos 40 horas antes y después se tornaron lectores, y eran campesinos, personas así muy humildes. Y entonces fue un suceso el curso, y Paulo Freire fue llamado a hacer un plan nacional de alfabetización a Brasilia. El ministro de Educación, Pablo de Tarso, lo llama. Paulo Freire hace un plan nacional en 1964, en enero, y en abril, dictadura, golpe militar, Paulo Freire en prisión, por coordinar un plan nacional de alfabetización. Es una cosa impresionante. Un educador, por alfabetizar y coordinar un plan nacional de alfabetización que iba a sacar a 6 millones de la analfabetización el primer año, es puesto en prisión. Y después se tiene que exiliar porque la vida está en peligro. Hay unas historias muy lindas de Paulo Freire en la cárcel, incluso que uno de los guardianes le viene a pedir si lo puede alfabetizar. Y Paulo Freire dice, pero usted está loco, no sabe que es justamente por eso que estoy acá. Usted quiere, me metieron preso por alfabetizar y usted quiere que lo alfabetice, nos van a matar. Dice. Paulo Freire es muy profundo, muy gracioso cómo hace de su tragedia una comedia, cómo hace del llanto una risa. Y es la historia de Brasil, porque Brasil hoy todavía tiene 15 millones de analfabetos y tiene de nuevo una dictadura con Bolsonaro, 57 años después. Entonces yo les decía, en este viaje todo esto venía a cuenta de que Paulo Freire se ocupó de jóvenes y adultos, sobre todo. Pero se ocupó de jóvenes adultos, según yo lo entiendo, por su gran compromiso con la infancia. Parece una contradicción, pero es que para Paulo Freire la infancia
está en el tiempo de Aión y no de Cronos. La infancia es un tiempo y no una edad. Su compromiso no es con los números de años que las personas tienen, sino que es con que puedan vivir un tiempo de infancia. Entonces hay que ayudar a las personas que antes y por más tiempo fueron expropiadas de su infancia a recuperarla, porque son las que más sufren la pérdida de la infancia. Las personas que les fue robada su infancia. Hay muchos niños sin infancia y Pablo Freire sentía que la mayor injusticia son aquellos adultos que viven buena parte de su vida sin infancia. Entonces, Pablo Freire, que entre tantos premios que recibió, tantísimos, uno en la Biblioteca Comunal de Ponzacco, en Italia, en Toscana, con 67 años, ¿saben qué premio recibió? ¿Cómo se llamaba el premio? No saben, ¿no? ¿Cómo van a saber? No. Bambino permanente. Menino permanente, niño permanente. 67 años. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo Freire está en la infancia de Aión, no de Cronos. Está en el círculo, no está en la línea. En la línea no se puede permanecer, en Cronos no se puede permanecer. Ahora, ya pasó. Ahora, ya pasó. ¿Cuál es el presente de Cronos? ¿Ahora? ¿Cuándo? Decime el presente en Cronos. No hay. Porque Cronos está en movimiento. Es el número en movimiento, no para. En Cronos no hay presente. Solo hay pasado y futuro. El presente es un instante, un límite, una ilusión, una ficción. Y Pablo Freire quería permanecer en el presente. Quería permanecer en la infancia como un presente. El presente es un tiempo de Aión. Es una presencia. Hay que estar presente en el presente. No basta estar presente, hay que estar presente. Y en la escuela con el cuerpo. Y es también un regalo, un ofrecimiento. Es el tiempo que se da sin esperar nada a cambio. Voy a hacer otra pregunta muy tonta. Pero recuerden que las preguntas tontas son las más interesantes. ¿Recuerdan el significado de la palabra escuela? Jolé, que Patricia mencionó ahora. Escuela significa tiempo libre, tiempo perdido, tiempo improductivo, tiempo inservible, inútil. La escuela no nace como un lugar para enseñar y aprender. No hacen falta escuelas para enseñar y aprender. Yo me he dado cuenta ahora que estoy hablando bajo. ¿Me escuchan allá atrás? Si no me escuchan, tenía que empezar de nuevo. Ahí sí que... Pero empezamos de nuevo. En realidad no empezamos. Ustedes saben que no empezamos. No sabemos, estamos preparando, estamos terminando, pero siempre se puede volver a comenzar. Porque si estamos volviendo a comenzar, estamos en Aión. Estamos en cualquier lugar del círculo. Entonces, si quieren que empecemos de vuelta, empezamos. No se pongan ansiosas. Si están muy ansiosos, es un síntoma que están muy preocupados con Cronos. Que van a decir, pero ¿cómo entonces qué hace media hora que estamos haciendo, perdiendo el tiempo? No se preocupen, que no estamos haciendo nada. O sea, miren, el mayor elogio que ustedes me podrían decir de lo que estamos haciendo aquí es que estamos perdiendo tiempo. Estaríamos haciendo escuela. Estaríamos en Aión. Estaríamos en la infancia. Yo no quiero, les juro que no quiero llegar a ningún lugar, que no quiero decirles nada que yo piense que sé y que ustedes no saben. Nada de eso me importa. Lo único que me importa es invitarlas a sentir un tiempo, a perderse en el tiempo, a olvidarse de otro tiempo, a sentir que siempre vale la pena volver a empezar. O como dijimos hoy, Mia Couto, un poeta mozambicano.
Él dice así: la infancia no es una edad, es un tiempo. La infancia es cuando no es demasiado tarde. La infancia es el tiempo en que no es demasiado tarde. Podemos tener 85 años, pero si sentimos que no es demasiado tarde, estamos en la infancia. O podemos tener 3 años y pensar que es tarde y se nos escapó la infancia o nos la robaron. ¿Llega? Gracias, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Estaba diciendo lo del Lion, del Cronos, de los 85 años. ¿De qué les decía? Con la escuela, pero estaba diciendo algo, espera. Nunca es demasiado tarde, que no es demasiado tarde. Pero me perdí. No es demasiado tarde. Ahí di el ejemplo que se puede ser demasiado tarde, ¿no? A los 85, a los 3 años. Y estaba pensando otra cosa, no me acuerdo. ¿Cómo? Hay que comenzar de nuevo. Voy a repetir, miren. ¿El poeta? No. El poeta lo dije, sí. Poeta. Voy a repetir. Porque vean, miren. Les decía que no me preocupaba si ustedes sentían que estaban perdiendo tiempo, que el mayor elogio era que estaban perdiendo tiempo, que lo que yo quería ofrecerles era invitarlas a vivir un tiempo. Bueno, es verdad. ¿Cómo? ¿Cuánta razón? Dijiste, ¿cuánta razón tengo cuando escuchaste, no? ¿Yo dije? No, digo, ¿lo dijiste es verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Vos vas a seguir sentada ahí, ¿no? Vení, hacé la pregunta. No llega el micrófono, mira. No, de acá. No llega hasta acá, no llega más. Pensando. El tiempo Ayón, pensando en lo del tiempo, nada, como nosotros muchas, Toma. trabajamos con infancias y niñeces allí, y no siempre trabajamos con niñeces que tengan infancias. Me quedé pensando en esa relación y me quedé pensando en el entre, que cuando pensamos el título, nosotros hablamos de jardines de infancias. Y mi pregunta, que sé que no va a tener respuesta, les aviso para que se... que va a tener como respuesta otra pregunta, que seguramente la van a tener que hacer ustedes, no aquí. Es la relación entre esos 3 tiempos. Ya el Kairos en relación al Cronos, si es posible, pensando el Cronos, que aquí tiene de la función ni hablar, si es posible el Ayón, para pensar una escolé, si es posible alojar el Ayón, ¿no? El lunes 2, el miércoles 2 de marzo, y ¿a qué hora comienza? Para 700.000 niños en nuestro caso. Y no, pensaba en el entretiempos. Es decir, con nosotros no hablamos de jardines de infantes, no sé si se dieron cuenta el detalle del título, pusimos entre jardines de infancias y no aparece la palabra niñez. Entonces cuando estabas tratando de recordar, o no sé si nos estabas haciendo, no sé si te habías olvidado, tengo duda. ¿Usted le creen a Patricia? Miren, yo les voy a decir, no voy a responder, voy a citar una cosa que dice Paulo Freire. Paulo Freire dice así, saben que Paulo Freire escribió un libro que se llama Por una pedagogía de la pregunta, con un chileno, Antonio Faúndez,
y dice que preguntar es la cosa más importante de cualquier práctica educativa. Él dice enseñar a preguntar. Uno también le podría preguntar a Paulo Freire si a preguntar se enseña. Pero él dice enseñar a preguntar es de las cosas más importantes. Y dice, el problema de la educación en Brasil es que es una pedagogía de la respuesta, en lugar de ser una pedagogía de la pregunta. Dice así, entramos en las salas con respuestas cuyas preguntas se perdieron en el tiempo. Se perdieron en el tiempo, dice, las preguntas. Y nosotros damos las respuestas y nuestros estudiantes dicen, pero si yo ni siquiera pregunté. Porque una respuesta es una respuesta a una pregunta, pero ¿cómo nos atrevemos a responder sin escuchar una pregunta? Y a veces sin saber una pregunta. Nosotros pensamos que tenemos que reproducir respuestas. Ni siquiera a veces sabemos a qué preguntas responden. ¿Quién hizo la pregunta? ¿En qué contexto? Ni siquiera a veces pensamos cuáles son nuestras preguntas. Mucho menos las de nuestros niños y niñas. Y dice, el problema de una respuesta, Paulo Freire, dice literalmente, es que puede castrar la curiosidad que está en la base de toda pregunta. Una respuesta puede castrar la curiosidad que está en la base de toda pregunta. Ahora ustedes díganme si yo puedo responder a la pregunta de Patricia. No puedo, ¿verdad? Y ella se enoja. Ella conoce muy bien a Paulo Freire, sabe que Paulo Freire dice que quien responde una pregunta puede castrar una curiosidad y se enoja porque no respondo. Y yo solo quiero cuidar y no castrar su curiosidad. Porque esa pregunta del tiempo es extraordinaria. Porque estuvimos pensando bastante en el título. Jardines de infancias. Porque ¿cuál es el tiempo del jardín? Y la palabra jardín tiene esa ambivalencia, de que en realidad hay jardines. Porque saben que está el jardín como institución, que es una institución cronológica, como todas las escuelas. Hay que entrar a una hora, hay que comenzar, está la hora de dormir, la hora de comer, la hora de jugar, la hora de todo. No es tiempo, es hora. Eso, con un tiempo, con una edad marcada, tipo de salita de 3, salita de 4. El que manda es Cronos, en el jardín como institución. Pero ¿saben dónde se alfabetizó Paulo Freire? En la casa, en el jardín de la casa, debajo del árbol de mango. ¿Lo escuché? ¿Lo conté? Ah. Tenés que mejorar las fuentes. Compará esa fuente con otra porque... A la sombra, que no está más ese árbol de mango, fui ahora a tirar, hay un edificio. Sí, tremendo, en Recife. Pero está el árbol de Yahuatán, que fue donde... Pero bueno, se alfabetizó en un jardín, en otro tiempo. Hoy, Patri, en la dirección tienen ese proyecto maravilloso de jardines, de botánica, extraordinario. Extraordinario. Paulo Freire decía, vean, no se ocupó de la educación de niñas y niñas, pero decía que todas sus ideas sobre la educación estuvieron inspiradas en la forma en que él fue alfabetizado a la sombra de un árbol. No se ocupó de alfabetización de niñas y niños, pero decía que todo lo que él pensó solo se entendía a partir de cómo él sintió su educación. ¿Y saben cuál es el tiempo de la sombra de un árbol? Ayón. Abajo de un árbol Crono no entra, felizmente por ahora. Y Paulo Freire decía, por eso la infancia no es algo que educamos, es algo que nos educa. El tiempo de la infancia nos educa. Y el tiempo de la infancia precisamos conservarlo para educar. Por eso él decía que su infancia era tan importante en su manera de pensar la educación. Porque él pensaba que educar exige el tiempo del jardín a la sombra de un árbol. Que si renunciamos a ese tiempo,
que si olvidamos ese tiempo, no hay cómo habitar infantilmente un jardín o una escuela. Paulo Freire no pensaba que la educación tiene que ver con educar a la infancia, pero pensaba que la educación de las personas de todas las edades exigen educadores que cuiden su tiempo de infancia. Es como si la educación, así como si la escuela funciona en Cronos, la educación funciona en Aion. Es como si esa relación amorosa para Paulo Freire, dialógica, de escucha, de atención, exigiera un otro tiempo, que todos hemos experimentado y que estaría bueno que lo cuidáramos, que lo conserváramos o que lo recordáramos. Por eso yo juego, y por eso he jugado con comenzar, y por eso yo les decía ahora, ojalá que ustedes sientan esto como una invitación a recordar un cierto tiempo. Y no porque eso esté disociado de lo que hacemos en un jardín, al contrario, porque es como una condición. ¿Cómo educar a la infancia fuera de la infancia? ¿Cómo educar a la infancia en otro tiempo que el tiempo de la infancia? ¿Cómo escuchar a la infancia si no escuchamos a nuestra infancia? ¿Cómo escuchar la pregunta de una niña, de un niño, si no escuchamos nuestras propias preguntas infantiles? Y esto de dejar las preguntas en abierto es algo muy... adoro hacerlo, adoro como dicen en portugués, adoro hacerlo, porque me hace sentir muy niño, me hace sentir que la pregunta, porque esa cosa de que el que sabe responde y el que no sabe pregunta es una cosa muy adulta, es una cosa muy aburrida y es mentira. Hay que saber mucho para preguntar y a veces hay que saber muy poco para responder. Una pedagogía de la pregunta, y las preguntas de nuevo, miren cómo volvemos. Las preguntas son comienzos para pensar. Cuando un niño pregunta, o una niña pregunta, es como si nos invitara a pensar. ¿Y cómo podemos responder esa invitación como merece? Vean, una invitación a pensar es una cosa extraordinaria. ¿Vamos a responderla? ¿Y vamos a apagar una curiosidad? ¿O vamos a atrevernos a estar a la altura, aceptar la invitación y acompañarla con otra invitación y con otro comienzo? ¿Cómo acompañar una pregunta? ¿Cómo acoger una pregunta? ¿Cómo estar a la altura de la infancia? No a la bajura de la infancia, a la altura. La infancia, pensaba Paulo Freire, es también un tiempo de sueños. En el jardín se sueña. Y ojalá que en los jardines, aunque esté Cronos, nunca se deje de soñar. Con lo posible y con lo imposible. La infancia es el tiempo de lo imposible. Pero no es un imposible de ausencia de posibilidad. Es un imposible de exceso de posibilidad. Como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. Es imposible. Pero no es imposible porque no es posible. Es imposible porque es demasiado posible. Yo contaba hoy una niña en una asociación comunitaria. Estábamos en Eusebio, en las afueras de Fortaleza, en Ceará. Estábamos haciendo una actividad sobre sueños. Yo les preguntaba, eran niños pequeños, ¿qué soñaban? ¿Cuáles eran sus sueños? Soñaban. Primero comenzaron con sueños así de quiero ser tal cosa. Mi sueño es ser astronauta, mi sueño es ser médico, mi sueño es ser policía. Decían muchas cosas. Y en un momento una niña dijo, yo sueño con un mundo en el que quepan todos los sueños. Una niña pequeña, sueño con un mundo en el que quepan todos los sueños. Alguien diría, es un mundo imposible. Y sí. Pero no es imposible porque no es posible.
Es imposible porque reúne todos los sueños posibles. Caben todos los sueños. Lo imposible es indisociable de la infancia. Porque lo imposible tiene que ver con lo verdadero. Tiene que ver con lo hermoso. Tiene que ver con lo amoroso. Tiene que ver con lo que hoy parece inconveniente, improductivo. Porque nos olvidamos de soñar, así como nos olvidamos de la infancia o de lo imposible. Entonces, jardines de infancias. A los 66 años, en una conferencia en la Universidad de San Pablo, ustedes me deben haber escuchado eso en algún Zoom, Paulo Freire dijo: una de las mejores cosas que hice en mi vida, mejor que los libros que escribí, una de las mejores cosas que hice en mi vida, mejor que los libros que escribí. Y miren que Paulo Freire escribió buenos libros. La pedagogía del oprimido es el libro más citado en el mundo en educación. Es más citado en castellano que en portugués. Es el libro de educación más citado en el mundo. Y Paulo Freire dice que hizo cosas mejores que los libros que escribió. Entonces debe ser una cosa muy buena. ¿No les parece? Adivinen lo que es. Adivinen lo que Paulo Freire pensaba que era mejor que los libros que escribió. Quien escribió un libro que es el libro más leído de educación en el mundo entero. ¿Qué puede ser? Una de las mejores cosas que hice en mi vida, mejor que los libros que escribí, fue no dejar morir al niño que fui y al que no pude ser en mí. Una de las mejores cosas que hice en mi vida, mejor que los libros que escribí, fue no dejar morir al niño que fui y al que no pude ser en mí. La infancia siempre es plural. Siempre somos muchas infancias. Y siempre somos también infancias que no podemos ser. La infancia se dice en plural. Se vive en plural. Se escucha en plural. Se educa en plural. Se atiende, se atenta, se cuida en plural. Filosofar y enseñar entre jardines de infancia. Y está el entre. Entre es re lindo. Porque no es ni uno ni otro, es entre. Es en el medio. Es entre el comienzo y el fin. En el medio, entre las márgenes. Filosofar y enseñar. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Eso? ¿Qué es eso? Estamos perdiendo tiempo. Este señor por algo está en la primera fila. Ustedes saben, los mejores alumnos están siempre en la primera fila. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Será que filosofar y enseñar es perder tiempo? Derrida, un filósofo francés, dio un seminario que después fue un libro, que se llama Dar, entre paréntesis, el tiempo. Y dice así, que dar tiempo es una cosa doblemente imposible, porque dar es imposible. Dar sin esperar recibir, sobre todo en una escuela. Imagínense, una maestra que enseñe sin esperar nada, que dé sin esperar nada. Imposible, no hay cómo. Y si hay una cosa que es más imposible que cualquier otra, dar es tiempo. Porque ¿quién tiene tiempo? ¿De quién es el tiempo? El tiempo, nadie puede decir, tengo tiempo. Decimos a veces, tengo tiempo, no tengo tiempo, pero es una ficción. El tiempo no es de nadie. Y si dar tiempo fuera de esos imposibles que vale la pena pensarlos como para soñar nuestro trabajo docente. Si la educación tuviera que ver con esa cosa imposible que es dar tiempo. Dar un tiempo que no se tiene, que no se puede dar, pero que se puede soñar, que se puede inventar, que se puede jugar. Para quién sabe, suspendamos ese tiempo de la explotación, de la indiferencia, de la
desigualdad, de la injusticia. E inventemos un tiempo donde podamos permanecer, donde podamos escuchar, donde podamos preguntar, donde podamos soñar, donde podamos amar, sin pensar en cuánto tiempo, sin pensar en lo que viene después y sin pensar en lo que tendremos como resultado. Dar tiempo. Yo no sé si ustedes sienten que aquí hemos estado perdiendo tiempo, pero espero que hayan sentido que algo del tiempo se juega muy fuerte en nuestra relación con la infancia, que algo de muy valioso, de muy significativo, está en la manera en que experimentamos y propiciamos que el tiempo se experimente en nuestro encuentro con las infancias. Que tal vez la ficción de enseñar pueda tener que ver con estar entre esos dos jardines, en habitar ese tránsito entre un jardín de Cronos y un jardín de Aion, y hacer como de puente entre las infancias que nos habitan y las infancias que habitamos, entre las infancias que escuchamos, que nos atrevemos a escuchar, y las que sentimos cuando damos lugar a otro tiempo. Ahora me cuesta terminar. Estoy buscando cómo terminar, pero no hay fin. ¿Y cómo hacemos? Empezamos de nuevo. Buenísimo. Empecemos de nuevo. ¿Qué les parece? Miren, estamos acá para una charla. Patricia, nos invitaron, muchas gracias por la presencia. ¿Cómo? Ahora empieza. ¿Qué tal si terminamos con otro comienzo? ¿Hay una cosa con internet que se pueda proyectar? Lo busco, sí. Sí, excelente, Patricia, como siempre. Maravillosa idea, terminar con música. Porque Aion es también el tiempo de la música. Y de repente podemos bailar, cantar, y vivimos Aion de otra manera. Entonces, ¿voy allá? Vamos. Mientras Walter, porque tiene algo muy especial que... Digo, no, solo pasar la palabra, Mari, a ver, pasemos la palabra. Solo eso. Quien quiera decir algo, allá hay manos levantadas. Si son preguntas, se van a responder con otras preguntas. Tengo que decir. No, de verdad, quien tenga ganas de decir algo. ¿Vos querías decir? Dale. ¿Te querés acercar? No sé. Bueno, aquí hay algo para sí, dale. ¿Quieren decir sus nombres? Cecilia, fuerte, o venite acá. No, en realidad todo esto a mí me llevó a reflexionar un poco con respecto a que yo creo que naturalmente somos Aion.
Ayón para mí es el tiempo del universo, es el tiempo del movimiento de la vida. ¿Y quién de nosotros quiere estar muerto? ¿Quién de nosotros no tiene una fuerza interna para este Ayón? Pero ¿qué pasa? Rápidamente y cada vez más rápidamente nos meten en el Cronos. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quién nos mete en el Cronos? Y nos mete desde la familia, desde la mamá que te dice, y no, la teta no puede estar con la teta todo el tiempo al aire, te la voy a dar cada 3 horas, y el pediatra que decía te la doy cada 3 horas, y el tiempo de dormir es el tiempo de la noche. Pero también, quien más nos mete en el Cronos, para mí es la escuela. Entonces, en cierta medida, si lo otro es vida, ¿por qué queremos matar en la escuela, digo yo? ¿Por qué? Quédate quietito, ¿por qué? ¿Por qué entrar en esa rigidez del Cronos? No sé, son cosas que se me fueron apareciendo en el pensamiento y que también hace mucho que las pienso, ¿no? Porque el tiempo de las infancias, hoy veíamos que es el tiempo del juego, es el tiempo de la creación. Y poco permitimos, poco damos ese tiempo de crear, de ir de ese adentro que es natural hacia ese afuera, que nos quiere marcar toda una existencia. No sé, bueno, yo tampoco tengo respuesta, tengo preguntas, pero... Ah, está acá, sí, chico. Bueno, no sé, ¿quién quiera compartir? Además son preguntas que se pueden hacer a esas preguntas. Sería un ejercicio que Walter haría enseguida. ¿Qué pregunta hacerle a las preguntas que surgieron acá? Y a las primeras, ¿no? Si eso es algo solo de la formación. Ya. ¿Lo podés parar o lo vas a poner? ¿Empezó ya? Acá surgieron algunas cosas, vení compañero. No, que las cuestiones como que se planteó, bueno, puedo no explicar yo, pero si la Ayón, que por supuesto no se habló del nivel, porque bueno, creo yo que no se habló del nivel, pero que es un tema de la formación, que requiere ser un tema de la formación, que haya una pedagogía de las preguntas en la formación. También otra colega, otra compañera planteó que, bueno, que el Ayón se lo mata desde que el Cronos mata al Ayón, desde la mamá que da la teta cada 3 horas, o bueno, el tiempo del dormir y bueno, todo lo que la vida va organizando y la cuestión de la creación, y que naturalmente tenemos una disposición A, y después hubo alguna intervención más, y que la escuela... Bueno, yo digo que vos supongo yo, haciendo un replay, abrirías preguntas sobre esas preguntas. Buenísimo. ¿No? Bueno, no sé si alguien quiere abrir preguntas, yo digo para no dejarlas como verdades, porque son preguntas así. Estoy trabajando un poquito de Walter Cohen, porque yo iría por las respuestas, pero sé que hoy no puedo hacer redondo, iría por las... Pero me están desconociendo seguramente. Soy una versión Cohen en este momento. Miren, vamos a extremar, vamos a radicalizar lo que estaba diciendo Redondo ahora. A partir de ahora, esta es la última que se puede hablar sin preguntas. ¿Les parece? ¿Quién quiere decir algo? Vamos a conversar con preguntas, ¿todo bien? Buenísimo. ¿Quién quiere empezar? ¿Se pueden parar? Ah, buenísimo. ¿Podemos dar tiempo? ¿Tienen apuro? Yo digo, es posible que pensemos, no de una manera tan literal, el Cronos y el... otro nombre no me acuerdo. Ayón.
Ayón, no de una manera tan literal, sino desde un posicionamiento, un enfoque, una mirada. ¿Es posible que lo miremos así? ¿De qué maneras se te ocurre que podríamos mirar a Cronos? ¿De qué otras maneras? ¿De qué maneras no literales te parece que podríamos mirar a Cronos, Ayón y Kairos? ¿Me vas a responder con una pregunta o me vas a responder con una respuesta? No sé qué preguntarte. ¿Querés pensar? Entonces, pensá qué te parece. Vos preguntaste. ¿Se puede en esta sociedad pensar de manera no literal no literal el Cronos, el Ayón y el Kairos? ¿Por qué será que queremos responder siempre? ¿Porque no encontramos las respuestas? ¿Porque esperamos respuestas? ¿Esperamos respuestas? Las respuestas se esperan, se buscan, se encuentran, se construyen. Y las preguntas se buscan, se esperan, se encuentran. ¿Dónde están las preguntas? ¿Cómo? ¿En todos lados? En el encuentro está. ¿No recuerden que se trataba de hacer preguntas? ¿Se olvidaron? Vamos a empezar de nuevo. Comentar una escena en función de la pregunta que a mí me abrió preguntas, pero quiero convidar una escena que algo compartimos y bueno, con las chicas también, recorriendo jardines, en 3 jardines de infancias, por Guaminí, por distintos lugares en zona rural. Llegamos a un jardín que no sabíamos, yo nunca después de 40 años, llegué a un jardín en una estación de tren. Un jardín de infantes, un jardín rural en una estación de tren, con la escuela primaria. Lo extraordinario, primero si es posible una escuela en una estación de tren, pero al mismo tiempo era llegar, yo no me podía imaginar nuestro jardín en el andén. Incluso le escribí a Walter después, por haber transitado por primera vez un jardín en un andén. Y escribimos un texto que algo compartimos. Y compartimos con esa maestra. Transité la escuela con compañeras del equipo que viajábamos, ingresamos, era muy bonita, las escuelas rurales aquí son muy preciosas en general y muy cuidadas, pero era la estación de tren. Llegamos a lo que era la sala, nuestra sala de jardín, y ahí teníamos una sola maestra con 2 niños nada más. Todo uno podría pensar cuál era la presencia de la infancia en ese lugar o la ausencia. Sin embargo, esta maestra, en su Cronos, estaba, pienso ahora, no, ya lo pensé un poco antes también, inscripta en un entre Cronos y Ayón. Entonces nos incluyó a quienes visitábamos a lo que estaba realizando, el juego que estaba realizando con los niños, y en ese instante se esfumó cuántos niños eran allí. Se esfumó si eran pocos, si eran muchos, preocupación de zona rural, y al mismo tiempo luego nos invitó al andén, que era el patio de juegos, pero al lado de las vías. Es decir, que tuvimos una comida y los niños, que eran hijos de peones, pierden clases. No voy a decir ninguna novedad, porque los caminos se arruinan y demás. Pero Benjamín, uno de los chicos, me explicó de memoria cómo él recorría y sabía llegar, indicarle a su mamá cómo llegar caminando otra vez, porque él tenía mucha memoria de los árboles. Entonces él le explicó a la maestra y nos explicó a todos que su mamá, que se perdía, él la hacía llegar bien a la escuela por los árboles y nos explicó todo el camino. De ahí pasamos a las hamacas y yo me subía a las hamacas con ellos, mientras nuestra inspectora, seguían conversando, yo me alejé con los niños. Hace muchos años que yo no subía a una hamaca, imagínense. Y por supuesto no había fotos, no había nada, estaba en un tiempo Ayón, desde mi lugar. En ese entre,
le pregunté a los niños si yo me amacaba bien. Y Benja me dijo, sí, porque estás en nuestra misma edad. Y le escribí a Walter para pensarlo junto con él, y él por supuesto me escribió, no solo con preguntas, me escribió un texto casi. Y entonces pienso en lo que tu nombre no sé cuál es, de la formación. Graciela, me pregunto, si hay que pensar, si tenemos que pensarnos solo en una linealidad del tiempo por niveles y formación, o en un entre, yo me lo imagino bordado, entre el Aion y el Cronos, podemos ir a la búsqueda o nos puede sorprender algo del Aion en un entre con el Cronos. Digo allí, no lo sé, lo dejo abierto. ¡Qué alumna! Entonces, Patricia nos hizo una pregunta muy buena, que le agradecemos mucho, porque si nos hubiera dado una respuesta no nos hubiera incitado tanto a pensar como nos ha incitado con esa pregunta. ¿Se puede pensar una formación entre Aion y Cronos? ¿Se puede pensar una formación entre tiempos? Buenísimo. ¿Y qué otras preguntas les sugiere esa pregunta? ¿Qué pregunta le haríamos a esa pregunta? En vez de dar una respuesta. Dale, todas las que quieras. Buenísimo. Buenísimo, porque si Cronos fuera tan perverso y malvado, ¿por qué seríamos todos muy masoquistas? Muy bien, ¿seguiríamos todos a Cronos si fuera solo negativo? Entonces, es posible que Cronos tenga algunos efectos que son necesarios o interesantes y que sería bueno combinar más que tomar una salida en lugar de la otra. ¿Cómo se podrían combinar? ¿O qué es lo que necesitamos del tiempo en el jardín? ¿Y por qué necesitamos más de un tiempo? ¿Qué tiempos necesitamos y por qué? ¿Sería posible una escuela solo en Aion? ¿Sería interesante? ¿Sería deseable? ¿Sería más infantil? Pequena cidade. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién más quiere hacer una pregunta, una observación, un comentario? Yo en realidad sí, son preguntas, ¿no? Es como que de cromos no podemos salir tampoco, porque está, es esa línea. Lo que sí creo que por ahí, en la tarea que realizamos, la tarea educativa, la manera que por ahí podemos elegir o nos sentimos más cómodos. Tomo lo que decía la compañera, ¿no? Como que a veces estamos en espacios de confort y nos sentamos en esos lugares, ¿no? Nos ponemos ahí. Y yo particularmente me sentiría más que en cromo en Aion. Entonces voy ahí. Y creo que también esos tiempos se construyen con el otro, con la otra. Y creo que ahí surge... A ver, porque también estamos con un sujeto, con un individuo que está en ese momento, que también sabe del cromo porque sabe que en un momento viene la mamá, sabe que tiene sus parámetros de cromo, y nosotros también. Y creo que es como un pacto o una cosa que tiene que fluir, que tiene que darse. Bueno, este es el espacio nuestro, acá estamos, ¿qué hacemos? Y creo que ahí surge porque de eso se trata Aion, de eso se trata, pensar como niño, pensar como niña, jugar, y creo que también ahí sí creo que desde el Aion se resuelven un montón de estigmas, eso estoy reconvencido. Y se desaparecen un montón de prejuicios, un montón de cosas, porque en el juego no entran, no están. Y creo que eso también nos posibilita de generar esos espacios. Pero creo que convivimos, es entre, sí, termina siendo entre, más o menos, no sé, son más dudas que estamos en Aion permanentemente. Sí, además, como dice el compañero, uno puede no hacerle caso a Cronos, pero
van a llegar las 8 de la noche, las 9, las 10, va a pasar, le van a ir las canas, el timbre toca igual. Uno podría hacer una escuela en la que no haya timbre, suponete. Podríamos, pero Cronos pasa igual. ¿Consiguieron? ¡Epa! ¿Podemos terminar? Entonces, qué alivio, ¿no? Imagínense si no podíamos terminar. No estaba tan mal, ¿no? Qué pena. ¿Seguro que consiguieron? Bueno, vamos a escuchar una música muy linda que hicieron en homenaje a Paulo Freire, que se llama Esperanzar por ese chão. Ese chão es Angicos. Ese chão sería como ese suelo, esa tierra. Esperanzar es uno de los verbos muy bonitos que Paulo Freire hacía de la esperanza un verbo, del sustantivo un infinitivo. No es solo la esperanza, sino esperanzar. Y es como que Angicos es como la infancia de Paulo Freire. Entonces han hecho esta música, que es un poco un homenaje a ese esperanzar, a esa tierra, a ese tiempo, y creo que es una manera linda de comenzar y terminar un encuentro infantil o un encuentro entre infancias y entre tiempos y entre jardines. Si quieren venir a bailar aquí, porque es una música animada, siéntanse a voluntad no se dice en castellano, ¿no? A vontade, ¿cómo se dice? A voluntad, siéntanse a voluntad y pueden venir. Entonces, maestro, cuando quiera. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão. Risca o chão. Traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia,
Seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre